La casa en la Colina del Sol había sido mi mundo durante 6 semanas. Cada fin de semana se lo tragaban las jornadas de puertas abiertas. Cada noche las llamadas de seguimiento. Y cada mañana la anotaba cuidadosamente los colores de pintura y los detalles del jardín que podrían conquistar a los compradores. Cuando por fin se firmaron los papeles, 30 millones de pesos en tinta negra, impecable, solté un suspiro de alegría que pocas veces sentía en mi trabajo. Me lo había ganado. Al día siguiente, nos reunimos en la sala de juntas. Javier se recostó en su silla de cuero, con esa sonrisa arrogante que llevaba como si fuera una medalla. Frente a todo el equipo, deslizó un billete de 500 pesos sobre la mesa hacia mí. Aquí está tu comisión. 500 pesos, dijo, con una voz cargada de burla fingida. La antigüedad tiene sus privilegios. ¿Sabes? El aire en la sala se tensó. Hubo un par de risas forzadas, pero la mayoría clavó la mirada en sus libretas. Javier guardó el resto de la comisión en su bolsillo, dándole una palmada como si sellara un robo. Deberías agradecerme que te dejé cerrar el trato, continuó, con un tono más cortante. Los agentes van y vienen. Puedo reemplazarte cuando quiera. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. 20 años de lealtad, noches largas, fines de semana interminables, sacrificios que nadie en esa sala conocía, reducidos a un insulto de 500 pesos. Sentí el calor en mis mejillas, pero mantuve mi rostro inmóvil. Sofía, sentada a 2 lugares de mí, me lanzó una mirada que decía lo que nadie se atrevía a pronunciar. Esto estaba mal, pero el silencio pesaba más que la verdad. Tomé el billete y lo guardé en mi agenda sin decir una palabra. Mis manos temblaban bajo la mesa, no por debilidad, sino por una furia que me negué a mostrarle. Las risas se desvanecieron. La reunión continuó, y Javier se regodeó en su pequeño triunfo. Cuando terminó, caminé lentamente hacia mi escritorio, cada paso deliberado. No le di la reacción que quería ninguna, pero por dentro algo cambió. 2 décadas de paciencia se habían roto, y en esa grieta comenzó a formarse una resolución más fría. Me senté, abrí mi agenda y alicé el billete de 500 pesos contra la página. Sería un recordatorio de este día, el día en que todo empezó a cambiar. No fui directo a casa después de la reunión. En cambio, marché por el pasillo hacia Recursos Humanos con el billete de 500 pesos aún guardado en mi agenda. Mi voz era calma, casi desapegada, mientras explicaba lo sucedido: la venta, la comisión, cómo Javier se quedó con casi todo frente a todos. El gerente de Recursos Humanos, un hombre de voz suave, llamado Mauricio, asintió lentamente, hojeando el manual de políticas como si las palabras pudieran salvarlo de tomar partido. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Javier entró como si fuera el dueño del lugar. Su colonia, llegando un segundo antes que él, se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y esa sonrisa suya. Ella es Junior, declaró, cortando el aire con su voz. La comisión es mía. Siempre ha sido así. No pierdan nuestro tiempo fingiendo lo contrario. Mauricio se removió incómodo en su silla. Vi cómo su confianza se desvanecía bajo la mirada fija de Javier. Si ese es el precedente, murmuró. Dejando que sus palabras se desvanecieran, Javier puso un recibo de pago en el escritorio y lo deslizó hacia mí junto con una pluma. Adelante. Alejandra, hazlo oficial. No queremos confusiones, ¿verdad? Miré el papel, mi nombre escrito pulcramente sobre una línea que valía 500 pesos. A nuestro alrededor, algunos colegas se habían acercado, atraídos por la tensión. Su silencio era su propia forma de traición, aunque no podía culparlos. Javier había construido una carrera basada en la intimidación y el miedo creaba espectadores leales. Mi mano no tembló al firmar. La sala se sentía más pequeña, el aire más denso, pero mi enojo se transformó en algo más claro que la rabia. Sofía se quedó cerca de la puerta, sus ojos encontrándose con los míos. Al levantarme, pasó a mi lado y susurró: «Tú vales más que esto».
No dejes que te aplaste. Salí sin decir nada, con el recibo doblado cuidadosamente en mi agenda junto al billete de 500 pesos. Mi dignidad había sido pisoteada en público, pero mi compostura seguía intacta. Y bajo esa calma, una semilla de determinación comenzaba a crecer. Una que Javier nunca vería venir. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina mucho después de lavar los platos, con el recibo y el billete de 500 pesos frente a mí, como pruebas en un juicio. El silencio de la casa me envolvía, y con él vinieron recuerdos que había intentado enterrar bajo la rutina. Recordé el invierno cuando mi hija, Clara, tenía 5 años. Tenía una fiebre que me aterraba, pero la dejé con mi madre porque una pareja quería ver una propiedad en medio de una tormenta de nieve. Conduje por caminos helados, repasando detalles sobre chimeneas y aislamiento mientras rezaba para que la frente de Clara estuviera fresca cuando regresara. Luego vinieron los aniversarios, cenas con mi esposo, que nunca ocurrieron porque estaba abriendo puertas para clientes o enderezando letreros de "se vende" que el viento había torcido. Me decía a mí misma que cada celebración perdida valía la pena por la estabilidad que el trabajo prometía. Javier siempre decía que el sacrificio daría frutos, que la lealtad sería recompensada con el tiempo. Pensé en las tormentas que enfrenté, las noches que pasé empapada en porches con una sonrisa pegada en la cara, mientras Javier solo aparecía en el cierre para llevarse el crédito. Me daba una palmada en la espalda, firmaba su nombre y se bañaba en los aplausos de la junta, mientras yo manejaba a casa hacia una niña dormida y un plato vacío en la mesa. Durante años, tragué la injusticia porque los cheques llegaban y las cuentas se pagaban. Pero este robo a la vista de todos, este insulto de 500 pesos arrancado de una venta por la que había sangrado, era diferente. Al cerrar mi agenda, presionando el recibo y el billete como páginas de una historia que aún no había terminado de escribir, me di cuenta de que ya no podía fingir que la paciencia era lealtad. Era sumisión, y la sumisión ya me había costado demasiado. El punto de quiebre no fue ruidoso ni dramático, fue un cambio silencioso, el momento en que mis sacrificios dejaron de ser excusas y se convirtieron en combustible. Y mientras ese fuego tomaba fuerza, mi enfoque se centró en el hombre que pensó que me había roto Javier. Dejé de gastar energía en el enojo. En cambio, comencé a observar. Javier siempre había paseado por la oficina como si fuera un rey, pero cuanto más lo miraba, más notaba las grietas bajo su fachada pulida. Una tarde, lo escuché alardear con un cliente sobre una venta récord, pero cuando revisé los números en el sistema, las cifras no cuadraban. Había inflado el precio y movido las comisiones como piezas en un tablero de ajedrez, asegurándose de que su parte fuera siempre la más grande. Otra noche, mientras organizaba archivos en la nube compartida, encontré recibos etiquetados como desarrollo de clientes, cenas de filete, botellas de vino, incluso un fin de semana en un resort, todo cargado a la cuenta de la empresa. Yo había sido cuidadosa con cada informe de gastos, recortando recibos de café y kilómetros hasta el último centavo, mientras él trataba la cuenta de la agencia como su billetera personal. Empecé a guardar registros, silenciosamente, pacientemente. Copiaba correos, guardaba contratos y documentaba conversaciones. Cada vez que un cliente se quejaba de tarifas ocultas o listados mal manejados, anotaba los detalles. Surgieron patrones, y esos patrones contaban una historia que ni siquiera Javier podría reírse. Cuanto más miraba, más evidentes se volvían las inconsistencias. En un archivo, su firma aparecía en una propiedad que sabía que yo había mostrado. Aunque mi nombre había sido borrado, en otro, prometió términos exclusivos a un cliente que contradecían las políticas de la empresa. Cada documento era un hilo, y juntos tejían una red. Nadie más parecía notarlo, o tal vez lo hacían, pero elegían el silencio. El miedo los había mantenido en línea durante años, igual que a mí, pero el miedo ya no era mi ancla, era la de él.
Cada noche, después de cerrar mi computadora en la oficina, abría otra en casa. Allí, lejos de los ojos vigilantes de Javier, construí un archivo silencioso. Lo etiqueté simplemente Archivo Javier. Cuanto más añadía, más tranquila me sentía. No necesitaba igualar sus sonrisas con enojo. Solo necesitaba esperar. Su codicia era lo suficientemente ruidosa para exponerlo. Yo solo le estaba dando un micrófono. Y con cada documento, sentía que el fuego dentro de mí se afilaba en propósito. La carpeta en mi computadora de casa se volvía más pesada cada semana. Fondos mal utilizados, contratos alterados, correos de clientes que se sentían estafados. Cada archivo encajaba con una precisión silenciosa que me estabilizaba. Le di un nombre que casi me hizo sonreír. Archivo Javier. Simple, claro, innegable. En la oficina, nada parecía cambiar en la superficie. Javier paseaba por los pasillos, lanzando órdenes como migajas. En las reuniones de equipo, encontraba nuevas formas de afilar su cuchillo contra mí. Ya está pasada de moda, dijo una vez, riendo como si fuera inofensivo. Reemplazable. Necesitamos energía, no nostalgia. Sus palabras dolían, pero solo por un momento. Yo había entrenado a la mitad de las personas en esa sala. Conocía sus fortalezas, sus debilidades, sus miedos, y también sabía que el hombre que me menospreciaba ya estaba parado sobre una base que se derrumbaba. Al otro lado de la mesa, Diego me miró a los ojos. No habló la sombra de Javier. Era demasiado pesada para un desafío abierto, pero su mirada firme fue suficiente. Años atrás, le había enseñado cómo cerrar su primer trato, cómo mantener la calma cuando los clientes ponían a prueba su paciencia. Ahora, en su silencio, me devolvía lo que una vez le di apoyo callado. Me aferré a esa dignidad como si fuera una armadura. Me negué a dejar que Javier viera la satisfacción que sus pullas pretendían provocar. Cuando sonreía, me mantenía inmóvil. Cuando se burlaba, tomaba notas. Y cuando me descartaba como reemplazable, pensaba en la carpeta que esperaba en casa. Creciendo con cada paso descuidado que él daba, la paciencia se había convertido en mi arma más afilada. Ya no necesitaba pelear con él con palabras o enojo. Solo necesitaba dejarlo seguir hablando, seguir alardeando, seguir cortándose más profundo con la arrogancia que confundía con poder. Cada día salía de la oficina llevando solo mi agenda. Pero dentro de mí había una certeza más fuerte que la rabia. El peso de la verdad ya no estaba sobre mis hombros. Se estaba acumulando sobre su cabeza, esperando el momento de caer. Mientras Javier llenaba sus días con sesiones de fotos y artículos en revistas de bienes raíces, yo me enfocaba en algo más silencioso, algo que él había olvidado hace mucho: la confianza. Respondía llamadas a horas extrañas. Acompañaba a compradores nerviosos línea por línea en los contratos y aparecía con soluciones cuando los problemas amenazaban con descarrilar los tratos. Los clientes no se sentían como transacciones conmigo, se sentían escuchados. No pasó mucho tiempo para que esa diferencia hablara más fuerte que cualquier anuncio. 3 de mis clientes más grandes, los que Javier presumía en cada junta, dejaron clara su postura. Firmamos por ella, dijo uno, con voz firme, no por la agencia. Si Alejandra no maneja nuestros listados, nos vamos. Sus palabras se asentaron en mí como una fuerza secreta. No lo anuncié, no alardeé, pero poco a poco, como una marea que cambia, más clientes comenzaron a contactarme directamente. Contratos que antes tenían el nombre de Javier en la parte superior fueron reescritos con el mío. Las quejas se filtraban por la oficina. No confiamos en él. Queremos a Alejandra. Javier, por supuesto, no lo vio. Estaba demasiado ocupado organizando entrevistas sobre su liderazgo visionario, su sonrisa plasmada en artículos que alababan el crecimiento de la empresa. Nunca se dio cuenta de que la base misma de ese crecimiento se estaba moviendo bajo sus pies. Diego lo notó. Sin embargo, me encontró en la sala de descanso una noche, con la voz baja para que solo yo lo oyera. La mitad de la oficina desearía trabajar contigo.
dijo, mirando hacia la puerta. No con él. Todos saben quién es el verdadero pilar aquí. Sostuve su mirada, firme pero silenciosa. La gratitud se removió en mí, aunque no lo dije en voz alta. Las paredes tenían oídos, y la sombra de Javier nunca estaba lejos, pero llevé sus palabras conmigo mientras volvía a mi escritorio, con las comisuras de mi boca traicionando la más mínima curva de una sonrisa. El cambio no fue ruidoso ni repentino, fue una migración silenciosa, cliente por cliente, confianza por confianza, y mientras Javier desfilaba sus victorias huecas en público, yo sabía que las verdaderas victorias ya estaban en mis manos, esperando el momento en que él finalmente lo notara. El punto de quiebre llegó un miércoles por la mañana. Frente a todo el equipo, Javier se inclinó sobre la mesa, con la voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Alejandra todavía cree que es indispensable, se burló. La verdad es que es solo un peso sentimental. Reemplazable, unas risas incómodas resonaron en la sala. No me inmuté. Ya había tomado mi decisión. Esa noche me quedé hasta tarde, imprimiendo un último documento, no para un cliente, no para una venta, sino para mí. Metí 2 papeles en un sobre sencillo, mi carta de renuncia y el archivo Javier. Al día siguiente, caminé hacia Recursos Humanos con pasos firmes. Mauricio pareció sorprendido cuando le entregué el sobre. Pero antes de que pudiera abrirlo, Javier apareció en la puerta, tan presumido como siempre. Vaya, vaya, dijo, arrastrando las palabras. Finalmente tiras la toalla. Sus ojos bailaban con un triunfo fingido. Renuncio, dije simplemente. Bien, espetó, arrebatando el sobre del escritorio de Mauricio sin siquiera mirarlo. Lo sostuvo entre 2 dedos como si fuera un pañuelo sucio, que no te pegue la puerta al salir. No le di nada, ni enojo, ni reacción, solo silencio. Ese silencio lo inquietó más que cualquier estallido. Cuando volví a mi escritorio, Sofía estaba esperando. Se levantó rápidamente, me dio un abrazo breve y sus ojos brillaban. Tú vales más que esto, susurró. Sonreí levemente, recogiendo lo último de mis cosas. A mi alrededor, los colegas fingían estar concentrados en sus pantallas, pero sus ojos se desviaban hacia mí con algo entre culpa y respeto. Salí sin mirar atrás, con el peso de mi renuncia siendo a la vez pesado y liberador. La risa de Javier me siguió por el pasillo, fuerte y vacía. No tenía idea de que dentro del sobre que descartó tan fácilmente había más que mi renuncia. Era una mecha esperando encenderse, y mientras las puertas de cristal se cerraban detrás de mí, con el aire de la ciudad envolviéndome, me sentí más ligera que en años. Lista para lo que sabía que venía después. No tuve que esperar mucho. Para el lunes por la mañana, la oficina que dejé atrás estaba en llamas. No literales, sino del tipo que la arrogancia siempre enciende cuando finalmente es acorralada. Las primeras llamadas vinieron de 3 clientes importantes. No solo estaban cancelando contratos, exigían explicaciones. Millones de pesos desaparecieron de un plumazo, tratos que Javier había presumido apenas semanas antes. Firmamos por Alejandra, dijeron sin rodeos. Ella se fue, nosotros también. Para media mañana. Llegaron los reguladores con preguntas sobre cumplimiento. Los números no cuadraban. Los gastos eran inconsistentes y los archivos que debían ser impecables tenían agujeros enormes. El archivo Javier finalmente había comenzado a hablar, y sus ecos llegaron a los oídos que importaban. Me enteré por Sofía, quien me llamó en su hora de comida, con la voz baja pero vibrante. Es un caos aquí. La junta llamó a una reunión de emergencia. Están revisando todo. La gente no para de murmurar tu nombre. Podía imaginarlo claramente. Javier paseando por la sala de juntas, con el cuello de la camisa húmedo, culpando a los agentes junior, a Recursos Humanos, incluso a los clientes mismos. Pero las excusas tienen una forma de encogerse bajo el escrutinio. Durante años, había enterrado sus pecados bajo mi trabajo, y ahora, sin mí para sostener el peso. La podredumbre se veía,
Los rumores corrían por los pasillos de la oficina como un incendio. Alejandra se fue y se llevó a los clientes con ella. No era del todo cierto. No le pedí a nadie que me siguiera, pero la confianza tiene su propia gravedad. Y Javier no tenía ninguna. Los miembros de la junta, una vez deslumbrados por su fanfarronería, ya no estaban convencidos. Los números no se doblan bajo el encanto. Los reportes no se reescriben con una sonrisa. Y la lealtad, una vez fracturada, no se repara con palabras vacías. Mientras Sofía describía la escena, me senté en mi cocina con mi café enfriándose en las manos. Calma en el ojo de la tormenta. Javier estaba descubriendo el costo de subestimar el silencio. La base sobre la que me había burlado se desmoronaba bajo él. Y el colapso apenas comenzaba. Y para el final de esa semana, sabía exactamente dónde estaría parada dentro de la misma sala donde su caída se estaba desarrollando. La reunión de emergencia estaba en pleno apogeo cuando entré a la sala de juntas. Javier estaba al frente de la mesa, con la voz alta, sus manos cortando el aire con indignación ensayada. Ella nos saboteó, insistía. Alejandra Vargas envenenó a nuestros clientes contra nosotros. Se fue y se los llevó con ella. Los miembros de la junta se movían incómodos en sus asientos, sus rostros tensos por la duda. Uno de ellos, el señor Ramírez, un hombre que me había visto trabajar durante años, miró hacia la puerta cuando entré. En realidad dijo con calma: la invitamos aquí. Queremos escuchar ambos lados. La mandíbula de Javier se tensó cuando sus ojos encontraron los míos. Su sonrisa titubeó, pero se recuperó rápido. No perteneces aquí, espetó. Renunciaste. Puse mi carpeta en la mesa, la misma que había vivido silenciosamente en mi escritorio durante meses. No necesito pertenecer aquí, Javier. La verdad sí, uno por uno. Saqué el contenido del archivo Javier, contratos alterados irreconocibles, correos de clientes furiosos, reportes de gastos que parecían listas de compras para su vida privada. Cada página caía con un peso que el silencio no podía ocultar. Javier se apresuró, sacando hojas de cálculo llenas de números manipulados, intentando enterrar mis pruebas bajo su actuación, pero por cada página que presentaba, yo respondía con el original con sello de tiempo, autenticado, innegable. Su voz se volvía más alta, su tono desesperado. La mía se mantenía calma. La sala se quedó inmóvil. Los papeles estaban esparcidos sobre la mesa como fragmentos de una máscara arrancada. La mirada de la junta pasaba de él a mí, y de nuevo a él. Su silencio más afilado que cualquier acusación. La sonrisa de Javier había desaparecido, reemplazada por un brillo de sudor y el tic de un hombre acorralado. Intentó hablar de nuevo, pero el peso de sus propias mentiras lo aplastaba, por primera vez en 20 años. Lo vi encogerse, no con alegría, sino con certeza. La junta ya no buscaba un villano a quien culpar. Lo habían encontrado. Y mientras su decisión se formaba en el silencio, supe que el próximo movimiento finalmente terminaría con su reinado. La decisión llegó rápido. Javier fue despojado de su título antes de que terminara la reunión. Escoltado fuera sin nada de la fanfarronería que alguna vez presumió. Sus protestas se convirtieron en balbuceos. Su arrogancia se disolvió en silencio mientras los investigadores eran llamados. El fraude ya no era un rumor. Era un cargo esperando ser presentado. La junta se volvió hacia mí, por primera vez. Sus ojos llevaban algo más que desdén, llevaban respeto. Alejandra, dijo el señor Ramírez con cuidado, nos gustaría que asumieras como directora de ventas. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Una parte de mí quería asentir de inmediato, reclamar lo que había ganado tras décadas de resistencia. Pero el fuego dentro de mí no estaba alimentado por títulos, estaba alimentado por justicia. Me incliné hacia adelante, cruzando las manos. Aceptaré el puesto, dije, con 3 condiciones. Primero, el sistema de comisiones debe reconstruirse, justamente, sin lagunas para que la antigüedad robe a quienes hacen el trabajo.
Segundo, una auditoría completa cada contrato, cada gasto, cada trato que Javier tocó debe revisarse. Tercero, Diego debe ser promovido. Es leal, capaz y tiene la integridad que esta oficina necesita. Hubo una pausa. Luego asentimientos alrededor de la mesa. Nadie discutió. El colapso que habían presenciado los dejó demasiado conmocionados para resistir. Uno por uno. Estuvieron de acuerdo. Para el viernes, Javier se había ido. La oficina limpia de sus fotos y trofeos. Y yo, Alejandra Vargas, la mujer alguna vez menospreciada con un billete de 500 pesos. Entré a la oficina que había sido su trono. Me paré en la ventana con vista a la Ciudad de México. Las luces de la ciudad extendiéndose como una promesa en el horizonte. La silla detrás de mí era mía ahora, pero su peso era más ligero de lo que esperaba. Pensaron que valía 500 pesos, susurré. Mi reflejo firme en el cristal. Resulta que no tenía precio. Dejé que el silencio se asentara. No como venganza, sino como prueba. Los arrogantes se habían enterrado solos, y todo lo que hice fue esperar, y al final, esperar me dio todo lo que alguna vez pensaron que no merecía.